Iglesias, que Dios le bendiga, le siga bendiciendo. Muy bien, hermanos, vamos a estar abriendo la Biblia en el libro de Daniel, por favor. Daniel, capítulo 6, a partir del versículo 9, por favor. Saludamos a aquellos que nos están viendo por internet, que nos están escuchando por la radio, por la 104.9, La Luz de Jesús. Dios les bendiga. Si ya han encontrado el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 9, vamos a dar lectura. Dice así, versículo 1, del 1 al 9, Daniel 6, del 1 al 9. Dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra ese Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Amén. Estuvieron siguiendo el pasaje bíblico, la historia de este personaje que en la Biblia, que es Daniel, y vamos a introducirnos un poco en la historia de quién fue Daniel. Daniel significa Dios es mi juez. Eso significa el nombre de Daniel. Dios es mi juez. Dios había permitido al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadir Jerusalén y tomar prisioneros a gente de Jerusalén. Entre ellos estaba Daniel. Daniel tenía 16 años, esto ocurrió en el año 605 a.C. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien allá? En el año 605 a.C. sucedió esto. Daniel tenía la edad de 16 años, pertenecía a una clase media alta de la sociedad de Jerusalén. Y Daniel fue escogido para servir al rey, porque el rey Nabucodonosor quería a su servicio gente joven, gente que fuera de bien parecer, o sea, gente linda, muchachos jóvenes lindos, de buen parecer, y que no tuviese ningún defecto.
Y Daniel fue llevado allá. Y Daniel tuvo que pasar por un entrenamiento. Antes tuvo que pasar por un entrenamiento de 3 años. Si ustedes luego lo buscan en la Biblia, en el capítulo 1 de Daniel, lo van a poder leer. Él tuvo que pasar por un entrenamiento de 3 años. Ese entrenamiento tenía un gran propósito. En ese entrenamiento su dieta iba a cambiar, ¿sí? El rey le ofrecía a Daniel y a 3 más de sus amigos toda clase de banquete, comida sacrificada a los ídolos. Pero Daniel se rehusó a contaminarse con esa comida. Él lo que solicitó al jefe de la guardia que le trajeran vegetales y agua. Decíamos que su dieta iba a cambiar, también su nombre iba a ser cambiado. El jefe de los sirvientes del palacio llamó por nombre a Daniel Belsasar, en honor a uno de los dioses del rey Nabucodonosor. Des en cuenta que dije a uno de los dioses, porque tenían muchos dioses que adoraban. Este dios era el dios Bel, entonces le pusieron por nombre a Daniel Belsasar. Y decíamos que este entrenamiento tenía un gran propósito. Y ese propósito era que perdiera su identidad judía. Pero como ustedes conocen la historia, o aquellos que no conocen la historia de Daniel, Daniel se rehusó. Él se rehusó a tomar parte de las decisiones o de los mandatos que el rey había ordenado. ¿Y saben qué? Esa fidelidad de Daniel fue recompensada. Por eso, para ir al punto número 1, al ítem número 1, a la propuesta número 1, como ustedes quieran llamarla, como quieran tomarla, procura ser fiel a Dios. ¿Cuántos de aquí procuran ser fiel a Dios? Procura ser fiel a Dios. Cuando leíamos el pasaje bíblico y en el versículo número 4, había personas, ¿no? Hombres que habían formado una conspiración contra Daniel. La palabra conspiración quiere decir acuerdo entre varias personas para realizar una acción contra alguien. Estaban ideando un plan contra Daniel, estaban conspirando contra Daniel. Procura ser fiel a Dios. La palabra fiel significa que es leal, que es constante en sus afectos, en sus ideas, que cumple de forma exacta sus funciones, que cumple sus compromisos. Esa es una persona leal, una persona fiel, que cumple con aquello que se compromete, que cumple con aquello que le dicen que haga, que es leal, que es constante en sus ideas, que es constante en sus afectos. Y Daniel era fiel a Dios. ¿Vamos hasta ahí, hermanos? Decíamos que por parte de los hombres, de estos sátrapas y gobernadores, había una conspiración contra Daniel. Estos hombres estaban celosos de Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel, en su posición, en la posición que el rey lo había puesto, tenía una posición más alta que la de ellos. Si bien era gobernador, pero era el preferido del rey. Porque Daniel no solamente era fiel con Dios, sino también era fiel en la posición que él estaba, en lo que estaba haciendo, en lo que estaba cumpliendo, en este caso con el rey. ¿Vamos hasta ahí? Muy bien. Decíamos que estas personas estaban conspirando contra Daniel.
Y quizás hoy en día, o lo han hecho, ¿no? Han conspirado contra vos. Hay personas que han ideado planes, quizás por celos, por envidia, quizás porque vos sos una persona recta, quizás porque vos sos una persona justa, quizás porque no te entrometés en situaciones indebidas, como engañar, como robar, como estafar, como salir favorecido en algún negocio, perjudicando al otro. Quizá lo han hecho, han conspirado contra vos, lo están haciendo. Estas personas estaban conspirando contra Daniel. Pero ¿sabes qué? ¿Quién está detrás de todo esto? Y déjame hacer un paréntesis, ¿no? Porque la Biblia nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Esta conspiración la empezó Satanás en estos hombres. Utilizó demonios de celos, demonios de avaricia. Satanás mismo estaba utilizando a estas personas para conspirar contra Daniel. ¿Vamos hasta ahí? ¿Y saben por qué lo hacían esto? ¿Por qué lo querían hacer, llevar a cabo esto? Porque querían apartar a Daniel de Dios. Querían apartar a Daniel de Dios. Y quizá hay muchas personas, incluso allegados a vos, que están conspirando contra vos. Porque tienen otra forma de pensar, porque venís a la iglesia. Esta persona querían apartar a Daniel de Dios. Era el mismo Satanás que quería apartar a Daniel de Dios. Lo querían hacer para que Daniel no pudiera orar más a Dios. Porque el versículo 7 nos dice lo siguiente, como leíamos: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real, o sea, una ley, y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Había una conspiración contra Daniel. El mismo Satanás quería apartarlo de Dios, que Daniel no orase más a Dios. Y saben que desde tiempos atrás, de muchos años atrás, que esto fue en el 605 a.C., hace más de 2600 años, la conspiración que sufrió Daniel, hoy también nosotros la estamos sufriendo. Hoy en día hay conspiración. Recuerden que el diablo está presente. El diablo está presente en la TV, en la radio, en internet. Podemos ver, escuchar anuncios de números telefónicos de sexo, unión de pareja, ¿qué nos depara el futuro? El diablo está conspirando contra la vida de los hijos de Dios. Él te quiere apartar de Dios. Por eso, procura ser fiel a Dios. Procura ser leal. Procura ser leal a Dios. Y Satanás estaba utilizando a estas personas, ¿no? Esta conspiración que se había levantado contra Daniel, que él no podía pedirle a Dios algo, porque si no, había una ley que el rey había promulgado, que había firmado. Porque Satanás ayer y hoy, Satanás no es tonto. Él es inteligente, muy inteligente. Y él sabe, y escúchame bien, Satanás sabe muy bien que en su dominio, que en su reino, no tiene demonios disponibles que puedan hacer frente
a la oración de un cristiano fiel. ¿Cuánto puede decir amén? Satanás no tiene disponible demonios en su reino que puedan hacer frente a las oraciones de un cristiano fiel. Ni él mismo puede hacer frente a las oraciones de un cristiano fiel. Esto es lo que procuraba Satanás en la vida de Daniel y lo que procura en tu vida y en mi vida como hijo de Dios. Él está conspirando con nuestras vidas. Seámosle fiel a Dios. Porque Él quiere alejarnos. Él quiere alejarnos de la voluntad de Dios. Él quiere alejarnos de esa voluntad de Dios. Porque Él sabe que si estamos afanados, preocupados por las cosas que suceden en este mundo, a nuestro alrededor, nosotros nos vamos a alejar de Dios. Y eso es lo que quiere hacer Satanás. Nuestra mente va a estar llena de celos, nuestra mente va a estar llena de avaricias, nuestra mente va a estar llena de pensamientos impuros. Pero ¿saben qué, hermanos? Esta oposición sí la podemos vencer nosotros. Podemos vencer esta oposición que el diablo nos da. Y como decíamos en el primer punto, siéndole fiel a Dios. Procura ser fiel a Dios. Amén. Vamos a pasar a leer versículo 10. Versículo 10 dice lo siguiente: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Amén. ¿Qué hizo Daniel? Él sabía que ni el propio rey lo podría salvar del castigo, si era el rey el que había firmado, el que había promulgado la ley. Él sabía que ni el propio rey lo podía salvar del castigo. Pero él no se avergonzó. Daniel no se escondió, como leemos en el versículo, sino que Daniel entró en su casa y abiertas las ventanas de su habitación, oraba 3 veces al día. No oraba una menos, 2 veces menos que antes, sino que oraba, dice la palabra, como lo solía hacer antes. Amén. Él no estaba avergonzado de orarle a su Dios, porque él conocía la importancia de la comunicación con Dios. Segundo punto, procura la comunicación con Dios. Procura la comunicación con Dios. Procura comunicarte con Dios. Y estamos hablando de orar, hablar con Dios. A eso nos referimos. Daniel no se avergonzó, él no temió por su vida, aunque la ley estaba firmada y se iba a hacer, el castigo se iba a cumplir. Y yo te pregunto y me pregunto también, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos detenido ante Dios para que Él nos guíe en oración, para que Él nos guíe a través de la oración cuando tenemos que tomar una decisión difícil? Procura la comunicación con Dios. Procura estar ante la presencia de Dios. O es que a veces, porque estamos ocupados, porque el tiempo no nos alcanza, que no nos detenemos a comunicarnos con Dios, a buscar de su presencia. O es que estamos nosotros permitiéndole a Satanás que él promulgue una ley para que nos impida orar con Dios. ¿Estamos permitiendo eso? ¿Estamos permitiéndole a Satanás que ponga en nuestro camino algo para que nosotros no podamos comunicarnos con Dios? Daniel no hizo caso a la ley que había dictado el rey. Al contrario, abiertas las ventanas de su habitación, oraba 3 veces al día. No lo hacía debajo de la cama.
Yo me imagino que cualquiera que pasara por ese lugar, y a lo lejos también, ¿no?, que podían ver a Daniel orando a su Dios, pidiéndole a su Dios, teniendo esa comunicación que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque vos pensá por un instante, y aunque Dios lo sabe todo, ¿no?, pero Él está esperando que nosotros nos comuniquemos con Él para que Él pueda atender nuestras necesidades, nuestros pedidos. Pero si no nos detenemos, no nos comunicamos con Él, Él nada va a hacer. Amén, hermanos. Lo que quería Satanás era destruir a Daniel. Y Satanás sabe que si impone a que nosotros nos comuniquemos con Dios, Él va a destruir nuestra vida en el hogar, Él va a destruir nuestro matrimonio. ¿Cuántos matrimonios acá hay que hace tiempo que no oran juntos? Es importante la comunicación con Dios en el hogar, el apartar el tiempo como esposa y esposa. Es importante. Él quiere destruir nuestra vida financiera, Él quiere destruir nuestras relaciones. Así es nuestro enemigo. Por eso, hermanos, Dios nos dice en esta noche que no cerremos las puertas ni las ventanas de nuestro corazón. Que no lo dejemos de buscar a través de la comunicación o el orar a Él. Porque si nosotros hacemos eso, eso es lo que quiere el enemigo, en que nosotros nos encerremos en nuestras propias dificultades. En que nosotros nos encerremos en nuestras propias dificultades. El enemigo ha tratado de destruirte, yo creo que sí, constantemente lo está haciendo. Constantemente nos quiere destruir, como decíamos recién. Quiere destruir nuestra familia, quiere destruir nuestro hogar. Y lamentablemente le estamos dando una gran ventaja al enemigo. Comunicate con Dios. Lamentablemente lo está haciendo. Tenés una comunicación abierta, una línea abierta con Dios. No tenés que ir a ningún locutorio para hablar con Dios. No tenés que tomar el teléfono. Pero estamos permitiendo que el enemigo nos esté destruyendo la base de la sociedad, que es la familia. Y si el enemigo está destruyendo los matrimonios, la base de la sociedad, ¿qué queda para nuestros hijos? Si ustedes tienen que ser el ejemplo para ellos. No permitas que el enemigo destruya la comunicación entre vos y Dios. No lo permitas. Mantente comunicado a Dios, mantente fiel a Dios. Daniel, y a pesar de lo que estaba pasando, ¿no?, que no le importó que esa ley estuviese, él fue y buscó de Dios. Él siguió. El castigo iba a venir, él lo sabía. El rey lo había firmado y no había nada que lo pudiera convalidar. Hasta el mismo rey intentó salvar a Daniel, pero la ley ya estaba firmada. No había, ni el rey podía revocar eso, ni el rey podía cambiar esa ley. Pero Daniel fue y adoraba a Dios. Él no permitió que el enemigo destruyera esa relación, esa comunicación. Por eso, hermanos, debemos procurar comunicarnos con Dios. Procura la comunicación con Dios. Y Daniel se mantuvo fiel
Y por esa fidelidad, por hacer lo que hizo Daniel, de ir y hablar con Dios, orar a Dios, él tuvo que pasar por una gran prueba. Leamos lo que dice el versículo 16 en adelante. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al pozo de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿En quién había confiado Daniel? En su Dios. En tu Dios, en mi Dios, en Él confió Daniel. Yo me imagino la situación ahí, ¿no? Me imagino esos leones. Imagínense en ustedes que no eran leones normales, eran leones hambrientos. Antiguamente, como modo de ejecución, el modo de ejecución era esto, ¿no? El arrojarle a leones hambrientos personas. Era un método de ejecución en aquellos tiempos. Y estos leones seguramente no le daban de comer regularmente. Porque si no, calculen ustedes, no pasaría nada. El león va a atacar cuando tiene hambre. En ese momento va a atacar el león. Estos leones estaban esperando a que cayera cualquier cosa dentro de ese foso para devorarlos. ¿Y saben qué? Satanás está esperando a que nuestra confianza, que nuestra fe en Dios flaquee para devorarnos. Procura confiar en Dios. Satanás está esperando eso, hermanos, que tu fe en Dios, que tu confianza en Dios flaquee, que se venga abajo tu confianza en Dios. ¿Para qué? Para que Él envíe esos leones, esos demonios, porque esos demonios, esos leones quieren devorarte. Satanás quiere destruirte, como decíamos anteriormente. Y en muchas ocasiones nos vemos en el foso. ¿Cuántos se han visto en el foso en muchas ocasiones rodeados por leones? Yo me he visto en el foso en muchas ocasiones rodeado por los leones. Pero usted puede hacerle frente a esos leones con confianza, con valor. Porque como usted, como Daniel y como yo, tenemos un Dios que nos ama y nos cuida. Procure confiar en Dios. Yo no sé cuál es la necesidad, cuál es la circunstancia, el problema, cuál es el motivo por el cual hoy vos le estás pidiendo a Dios algo. Yo sé que algo le estás pidiendo a Dios. Yo sé que hay algo que vos querés que Dios se ocupe de eso. Y quizás no ve la mano de Dios obrando a tu favor, y quizás por tiempo estás inmerso en esa situación. No dejes de confiar en Dios, no dejes de tener fe. Fe es confianza.
no dejes. Daniel nunca dejó de confiar en Dios. Imagínense ahí a Daniel. ¿Cómo creen ustedes que estaría Daniel dentro del foso? ¿Corriendo? ¿Escapando de un lado a otro? No. Daniel sentado enfrente de los leones. Yo me lo imagino con una tremenda calma, con una tremenda seguridad, porque él estaba confiando en un Dios que lo ama y que lo cuidaba. ¿Vos estás confiando en ese Dios? En este tiempo, no mire la situación, la circunstancia, no mire el problema. Míralo a Dios, confía en Dios. No hay enfermedad mayor. No hay enfermedad que te pueda destruir. Si primeramente vos confías en Dios, no hay problema que te pueda sofocar. Si vos primeramente pones tu confianza en Dios. Yo sé que vos sos vos, pero déjame decirte una cosa. Sé un Daniel más. Sé un Daniel más. Confía en Dios. Porque en el medio de la turbulencia Dios nos puede dar esa calma y esa paz que necesitamos. No creas que Dios no lo puede hacer. Confía en Dios. Hacelo. Nos relata la Biblia que Daniel fue sacado de ese foso y que él no había sufrido herida alguna. Él no sufrió herida por parte de esos leones hambrientos. Con un solo mordisco de esos colmillos, con un solo rasguño de esas uñas, la vida de Daniel hubiese terminado en un instante. Pero no fue así. Él tenía la seguridad en el Dios en el cual había confiado. Tenía la seguridad de que si tu problema hoy en día es económico, Dios lo quiere revertir, Dios lo puede hacer. Que si tu problema hoy son tus hijos, que están pasando por adicciones, que están pasando por problemas muy difíciles, tener la confianza en Dios. Comunícate con Dios. Pedile a Dios y Él te va a dar la calma que vos necesitas. Satanás sabe que cuando nuestra fe flaquea, Satanás sabe que cuando nuestra comunicación con Dios no está bien, Él sabe que nos puede conducir al foso. Él sabe que nos puede conducir al foso. Nos puede conducir, introducir en el foso, para que los leones, los demonios nos devoren. Y Él te puede conducir al foso. Y Él puede poner una gran piedra, cerrar esa entrada del foso con una gran piedra. Y quizás te pregunte qué representa esa piedra a la entrada de ese foso. Pueden ser muchas cosas esa piedra. Sentimientos de culpabilidad, donde te vienen esos pensamientos en el cual vos te decís, si lo hubiese hecho de esta forma o de aquella forma, no tengo perdón por lo que hice, no valgo nada, nunca voy a llegar a nada. Mira la situación como está, nunca voy a tener mi casa, siempre voy a estar con lo justo, voy a llegar con lo justo a fin de mes.
Satanás te puede conducir al foso. No se lo permitas. Él te quiere meter en el foso y que sus leones te devoren. Y Satanás está buscando de aquellos de nosotros que quizás no somos completamente fieles a Dios. Satanás quiere detener que tengas una comunión con Dios. Satanás está buscando a aquellos de nosotros que estén flaqueando en la fe. Y así sí, Él no va a poder guiar hacia el foso. Y sus leones no van a devorar. Procura confiar en Dios. Sé un Daniel más, pero sé vos mismo en Dios. Sé vos mismo en Dios. Vos sos único. Dios te ama. Dios tiene cuidado de vos. Dios conoce tu necesidad. Y Daniel conocía que Dios tenía, a qué Dios le servía, a qué Dios le era fiel, con quién se comunicaba y en quién confiaba. Y nosotros también podemos ser en Dios más que vencedores, como lo fue Daniel. Vos sos más que vencedor. No mires tu situación, míralo a Dios. Sí, pero Rubén, es fácil decirlo. Es fácil decirlo. Y también es fácil, si estamos con Dios, lograrlo, en serle fiel, en tener siempre esa comunicación y en confiar en Dios. Hoy cantábamos que para Dios Él no tiene favoritos. Sí para el rey, porque Daniel para el rey era uno de sus favoritos, era el favorito. Es más, el rey lo quiso salvar del castigo, de que no lo lanzasen al foso. Pero Dios no tiene favoritos. Vos sos vos, Daniel es Daniel. Y a veces la gran diferencia que hace las cosas es que él era completamente fiel a Dios. Y a veces nosotros no. Es que él, por más que existiese esa ley y que el castigo era su muerte, él nunca dejó de comunicarse con Dios, al contrario, no se escondió. Y a veces nosotros en el día venimos a orar o nos presentamos ante Dios cuando hay una reunión. Y él confiaba en Dios, no confiaba en el dinero, no confiaba en la riqueza, no confiaba en su poder, porque eso no lo iban a salvar estando allá con los leones. Él confiaba en Dios. Y a veces la situación, y más aún hoy como está todo, a veces decimos, si tuviese plata, si tuviese dinero, lo que haría, ¿cómo estaría? Estaría re bien. Y ahí es cuando lo apartás a Dios de tu vida, cuando no confías en Él, de que es un Dios de amor, un Dios que te cuida, un Dios que te ama. En Dios somos más que vencedores. En Dios sos más que vencedor.
fidelidad, comunicación, confianza. Daniel lo hizo, lo pudo hacer, la tenía. ¿Vos quién sos para no hacerlo? Está en vos. Vos también sos hijo de Dios, sos hija de Dios. Cerremos nuestros ojos, por favor. Ahí cerremos nuestros ojos y pensemos, reflexionemos en lo que vos has escuchado de este mensaje. Quizás hay cosas en tu vida que... Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron que tenés que luego ponerte ante a el cuenta rey con Dios. y hablaron del edicto real. Sé como un Daniel. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y le dijo el rey a Daniel: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Mira dónde me han traído, por causa de mi amor a ti, en este pozo me han tirado. Quizás te sientas identificado con Daniel. Señor, es que no pueden entender que tú eres real, que no hay nadie como tú. Los leones me rodean, pero eso no lo veo, porque yo sé en quién he confiado. Se acercan más y más, pero yo no temeré, porque tú, Jehová, estás conmigo. Pues soy más que un vencedor. Declaralo ahí en el lugar donde estás. Declará que sos un vencedor. Declará que nunca vas a temer porque Dios está con vos. Declaralo. Aunque venga el león, aunque venga el mismísimo Satanás, vos sos un vencedor, vos sos una vencedora. Vos sos un vencedor en tu trabajo, vos sos una vencedora en tu hogar, vos sos una vencedora con tus hijos, en la crianza de tus hijos, en la educación de tus hijos. Vos podés, vos sos un vencedor, la palabra de Dios lo dice, que vos sos un vencedor. Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: Vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Y aquí estoy en pie. Soy más que un vencedor. Más que un vencedor. ¿Cuántos vencedores hay aquí? A ver, ¿cuántos vencedores hay? Amén. Vamos. Sos un vencedor. Vamos. Dios está con vos. Tu situación no te va a poder. Dios está con vos. Vamos. Sos un vencedor. No teman lo que le está pasando hoy en día. Dios está con ustedes. Dios está de su lado. Dios los protege. Dios los ama. Dios les da la victoria. Satanás ya está vencido. Satanás sabe que está vencido. Él es padre de mentira y te va a querer engañar. Te va a querer destruir con engaño, con mentira. Pero él está destruido. Vos sos un vencedor porque Dios está con vos. Vos sos un vencedor porque Dios es el que va delante tuyo, el que tiene cuidado de vos. Dios está contigo, no lo olvides. Declaralo que sos un vencedor. Declaralo, que el mismísimo Satanás sepa que contra vos no va a poder.
aunque venga el león, aunque venga el mismísimo Satanás, con todo su furor, con todos sus demonios, Dios está con vos y Él te ha hecho más que vencedor. Dios te hizo más que vencedor. Créelo, 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 créelo. No temas, dice el Señor. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, no temas, no temas. Sí, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, porque en ti tenemos la victoria, Señor. Somos más que vencedores en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, si nuestra fe flaquea, Padre de los cielos, que podamos confiar cada día más en ti, Señor. Señor, que podamos cada día, Dios, Señor, tener esa comunicación contigo, Padre de los cielos, Señor, porque tú quieres abrir los cielos, Señor. Quieres derramar de tu unción, de tu poder, Señor, a través de la oración, Padre. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque aquí hay hijos e hijas vencedoras, Padre de los cielos. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho más que vencedores. Gracias, Jesús, por el sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por darnos la victoria. Por darnos la victoria en todos los aspectos, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque en ti hay poder, Dios. Porque tú cierras la boca de los leones, bendito Dios. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor. Te amamos, Dios. Gracias, papá. Gracias, Dios. Amén.